olviden lo que creen saber sobre la muerte del alcalde Carlos Manzo. La historia oficial apenas rasca la superficie de una conspiración tan profunda que a él le costó la vida. Y ahora, a su viuda, Grecia Quiroz, le persigue en cada sombra. La noche antes de su brutal asesinato, Carlos le susurró una frase que hoy es una sentencia de muerte para ella. Si algo me pasa, cuida a los niños. Pero esas palabras no fueron una simple despedida. Fueron una confesión velada, la punta del iceberg de una verdad tan oscura que nadie, hasta ahora, se había atrevido a contar. Grecia Quiroz no solo sintió la premonición. Vivió bajo la sombra de amenazas constantes, llamadas anónimas y coches que rondaban su casa en Uruapan, un nombre que ahora resuena con el eco de la traición y el miedo. Ella sabía que su esposo había tocado fibras de poder inmensamente peligrosas, intereses que no se detendrían ante nada para mantener sus secretos enterrados. Finalmente, cuando rompió el silencio, no fue un acto de luto pasivo, sino un grito desesperado de justicia que ha desatado una cacería implacable en su contra. Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de dolor, es la crónica desgarradora de cómo un hombre fue silenciado y cómo su viuda, desafiando todo pronóstico, se niega rotundamente a dejar que el miedo la calle. Si quieren desenterrar las verdades ocultas que la élite se esfuerza por esconder, asegúrense de suscribirse al canal Secretos de la Fama para no perderse ninguna revelación. Antes de continuar con este escalofriante relato, déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué opinan de este inicio tan turbulento. Durante meses, la familia Manzo Quiroz había vivido bajo una sombra que crecía cada día más pesada, una oscuridad que se cernía sobre ellos como una tormenta implacable. Las amenazas eran constantes, directas y cobardes, manifestándose en mensajes inquietantes, llamadas sin número que solo dejaban silencios prolongados y respiraciones heladas al otro lado de la línea, o en esos coches que pasaban lentamente frente a su hogar a medianoche. Grecia Quiroz intentó desesperadamente ocultar su creciente miedo a sus hijos, pero cada vez que escuchaba el motor de una motocicleta detenerse en la calle, su corazón se paralizaba de terror puro, una sensación de inminente fatalidad que la consumía por dentro. Ella simplemente no dormía, no comía. Vivía con la punzante sensación de que algo terrible, algo inenarrable, se acercaba inexorablemente a su familia. Las últimas semanas antes del asesinato de Carlos Manzo fueron las más oscuras y tensas, un verdadero infierno cotidiano que ponía a prueba su fortaleza. Carlos, el alcalde de Uruapan, intentaba aparentar una fortaleza inquebrantable frente a su familia y sus colaboradores, pero Grecia podía ver claramente el cansancio acumulado, la preocupación profunda y una desconfianza constante reflejada en sus ojos antes vibrantes. «Nos están vigilando, no estamos seguros en ningún sitio», le confesó Carlos una noche mientras apagaba con premura todas las luces de la casa. Su voz un susurro cargado de ansiedad. Ella, en su fuero interno, quería creer que él estaba exagerando la situación, que todo era producto del estrés, pero en el fondo de su ser sabía con absoluta certeza que él tenía razón. El ambiente político en Uruapan era palpable y tenso, cargado de rumores de corrupción desenfrenada y de traiciones que crecían como una tormenta imparable en el horizonte. Se hablaba de acuerdos secretos, de figuras poderosas moviendo hilos desde las sombras y de cómo Carlos Manzo, un hombre de principios, se había convertido en un obstáculo incómodo para esos intereses oscuros. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba en público, era analizada bajo el microscopio de aquellos que deseaban silenciarlo, de aquellos que sentían su poder amenazado por su integridad. La presión era inmensa, y Grecia era testigo de cómo esa carga aplastaba el espíritu de su esposo, transformándolo de un líder carismático en un hombre perseguido. Carlos Manzo había desenterrado verdades que nadie quería que salieran a la luz, secretos tan profundos y oscuros que amenazaban con desmoronar estructuras de poder establecidas desde hacía décadas. Él no solo era un alcalde, era un investigador nato, un idealista que creía en la justicia, y esa virtud se convirtió en su sentencia de muerte en un lugar donde la verdad era un lujo que pocos podían permitirse. Grecia lo vio intentar conciliar el sueño con el teléfono en la mano, sus ojos fijos en la ventana, siempre alerta, siempre esperando el próximo movimiento de sus adversarios invisibles. Nunca imaginó que ese temor, esa constante vigilancia, se materializaría de la forma más brutal y despiadada imaginable, arrebatándole no solo a su esposo, sino también la poca paz que le quedaba.
El día antes del ataque fatal, Grecia Quiroz sintió una premonición que la dejó completamente paralizada. Una sensación visceral de que algo irreparable estaba a punto de ocurrir. Ella recuerda con vívido dolor que su esposo, Carlos, se despertó esa mañana mucho antes de lo habitual, moviéndose por la casa casi en silencio, como si temiera romper una frágil burbuja de normalidad. No quiso desayunar, lo cual era algo muy inusual en él. Un hombre que siempre empezaba el día con una taza de café y una conversación. En lugar de eso, la abrazó con una intensidad que hoy, en retrospectiva, siente como una despedida definitiva y le susurró al oído unas palabras que se clavaron en su alma como una daga helada. Si algo me pasa, cuida a los niños. Prométeme que lo harás, Grecia. Esas fueron las últimas palabras que ella escucharía de él con vida. Un juramento arrancado en la penumbra del amanecer que sellaría su destino y el inicio de su propia cruzada por la verdad. Cuando la devastadora noticia del ataque llegó a sus oídos, Grecia se negó rotundamente a creerlo, su mente rehusándose a procesar tal horror. Corrió, gritó, buscó desesperadamente a través de teléfonos, a policías confundidos, a testigos atónitos y a rostros que evitaban su mirada, hasta que finalmente alguien bajó la vista y ella comprendió con una claridad brutal que su vida, tal como la conocía, acababa de hacerse pedazos para siempre. El cuerpo del alcalde Carlos Manzo yacía sin vida, rodeado por el ulular ensordecedor de las sirenas y los gritos desgarradores de quienes lo conocían, un escenario de tragedia que marcaría un antes y un después en la historia de Uruapan. Los disparos habían sido precisos, fríamente planificados y absolutamente desprovistos de misericordia, el cruel final de un hombre que se atrevió a desafiar a los poderosos. Desde aquel fatídico día, Grecia Quiroz ha vivido sumergida en un miedo constante y paralizante, pero esta vez su temor no es solo por el abrumador dolor de su pérdida, sino también por su propia seguridad y la de sus hijos. No sé si hablar me costará la vida, confesó con la voz rota en una de sus primeras entrevistas públicas, una declaración que conmovió a toda la nación. Pero añadió con una firmeza sorprendente: pero ya no puedo guardar silencio. Mi esposo sabía demasiado, lo estaban amenazando, lo estaban siguiendo, y nadie hizo nada para protegerlo. Su desgarrador testimonio sacudió al país entero hasta sus cimientos, revelando una cruda realidad que muchos preferirían ignorar. Durante las primeras horas después del asesinato, la familia de Carlos Manzo fue puesta bajo una protección especial por orden directa de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad, quien dispuso medidas inmediatas para salvaguardar a Grecia y a sus hijos. Pero ni siquiera esa robusta protección oficial logró devolverles la paz que habían perdido. La tranquilidad era ahora un recuerdo lejano, un eco de otra vida. Ella sentía miedo de salir, miedo de dormir sola en la inmensidad de la noche, miedo de que el mismo destino cruel que se había cebado con su esposo la estuviera esperando a ella también, agazapado en cada esquina, en cada sombra. El miedo se había convertido en una parte intrínseca de su rutina diaria, un compañero constante e indeseado que la seguía a todas partes. A veces, entre lágrimas incontrolables, Grecia Quiroz escucha a su hijo menor preguntar con inocencia y desesperación: «Mamá, ¿podemos volver a casa ahora?». Y ella simplemente no sabe qué responderle, porque su casa, el hogar que compartía con Carlos, ya no existe, o al menos no es seguro volver a ella. Su vida, tal como la conocía, se había desvanecido con él, arrastrada por la violencia y la traición. Grecia recuerda con una melancolía profunda las noches en que Carlos llegaba a casa, preocupado, hablando en voz baja por teléfono, encerrado en su oficina, con el peso del mundo sobre sus hombros. Ella lo observaba desde el umbral de la puerta, sabiendo con dolorosa certeza que algo grave estaba ocurriendo, pero él siempre la tranquilizaba con un beso en la frente y un «no te preocupes, todo va a estar bien». Estaba mintiendo, o quizás, en su noble intento de protegerla, ya era demasiado tarde para la verdad. El miedo, la semilla de la desgracia, comenzó mucho antes de la muerte de Carlos. Hubo advertencias sutiles, mensajes anónimos que prometían consecuencias graves, incluso un intento de asesinato que, misteriosamente, nunca llegó a salir a la luz pública. Grecia Quiroz afirma rotundamente que su esposo quiso denunciarlo en su momento, pero se lo impidieron, silenciándolo. Desde dentro del propio sistema le dijeron que no hiciera ruido, que era peligroso hablar, que se mantuviera callado, reveló con amargura. ¿Y ahora, de qué sirvió aquel silencio impuesto?
Sus palabras resuenan con fuerza en las redes sociales, donde miles de personas comparten su testimonio con una mezcla de indignación palpable y profunda tristeza, clamando por justicia. Las imágenes del funeral, donde Grecia no soltó el ataúd de su esposo ni por un segundo, se han convertido en un símbolo desgarrador de la desamparo y el dolor de una mujer que ha perdido absolutamente todo, incluyendo su fe en la justicia de este país. Hoy, Gracia Quiroz vive como una refugiada, oculta en un lugar desconocido, bajo estricta vigilancia y recibiendo apoyo psicológico, intentando desesperadamente reconstruir los pedazos que quedan de su vida. Pero el miedo, ese invitado indeseado, simplemente no se va. Se aferra a ella como una sombra persistente, una herida que se niega a cicatrizar. Sueño con él todas las noches, confiesa con voz quebrada. Lo veo entrar por la puerta y me sonríe, pero cuando intento abrazarlo, desaparece. Se desvanece en la oscuridad. Mientras tanto, las investigaciones avanzan con una lentitud exasperante, entre silencios cómplices, contradicciones inexplicables y nombres que nadie se atreve a mencionar en voz alta. El caso del alcalde de Uruapan se ha convertido en uno de los más impactantes de los últimos años, no solo por la brutalidad inaudita del crimen, sino por el velo de silencio y misterio que lo envuelve todo. Una densa capa de oscuridad que se resiste a ser levantada. Grecia Quiroz insiste una y otra vez que su esposo no murió por casualidad, que detrás de su asesinato hay intereses oscuros y manos poderosas que querían silenciarlo para siempre. Carlos sabía cosas que no debería haber sabido. Repite con una convicción inquebrantable, una verdad que la impulsa. Está decidida a que la verdad, toda la verdad, salga a la luz, incluso si eso significa arriesgar absolutamente todo lo que le queda. Su voz quebrada, su mirada vacía, sus manos temblorosas son la imagen viva de una viuda que ya no tiene miedo de hablar, pero que sabe perfectamente que cada palabra que pronuncie puede tener consecuencias mortales. No hay odio en su testimonio, solo un dolor inmenso, una impotencia abrumadora y una promesa inquebrantable que la mantiene en pie. No descansaré hasta que se sepa quién ordenó su muerte y por qué. Esto es solo el principio de su confesión, una historia de amor inmenso, de miedo paralizante y de sangre derramada, contada por la única persona que advirtió de todo antes de que sucediera, Gracia Quiroz, la mujer que hoy carga con el peso de un silencio roto y la sombra ineludible de la muerte rondando a su alrededor. Desde que Grecia Quiroz rompió su silencio por primera vez, su vida se transformó de maneras que ni ella misma pudo haber imaginado, arrastrándola a un torbellino del que no hay escape. Lo que empezó como una desesperada confesión en búsqueda de justicia se convirtió en una tormenta mediática implacable que arrasó con la poca paz que le quedaba, exponiéndola a ojos que nunca antes la habían mirado. Las entrevistas se multiplicaron exponencialmente, los mensajes llegaban desde todas las direcciones posibles y las redes sociales explotaron con su nombre, convirtiéndola en un símbolo de la resistencia. Pero, lamentablemente, junto a las incontables palabras de apoyo, también comenzaron a llegar las amenazas, más directas y aterradoras que nunca, un oscuro recordatorio de lo que había en juego. Al principio, eran comentarios anónimos y cobardes en las redes sociales, susurrando advertencias como «Te arrepentirás de hablar, de exponer lo que no te concierne». Luego, llegaron esas llamadas perturbadoras en las primeras horas de la madrugada, largas y heladas pausas al otro lado de la línea, acompañadas solo por una respiración pesada y ominosa que cortaba el silencio de la noche. Y finalmente, los mensajes se volvieron aún más directos y escalofriantes, sentencias escritas con tinta invisible pero que quemaban el alma. «Sabemos dónde estás. Cállate». Grecia dejó de contestar el teléfono. El miedo que antes era un incómodo invitado, ahora vivía dentro de ella, respirando a su lado, susurrándole al oído en cada instante. Esa noche, mientras abrazaba con fuerza a sus hijos en el refugio improvisado donde habían sido reubicados, Grecia comprendió con una claridad devastadora que había cruzado una línea de no retorno, una barrera que la separaba para siempre de su antigua vida. «Mamá, ¿por qué no podemos volver a casa ahora?», preguntó su hija mayor, de apenas 8 años, con la inocencia y la desorientación propias de su edad. Grecia Quiroz no supo qué responderle, su garganta ahogada por las lágrimas y la impotencia. Solo pudo mirarla con los ojos anegados y estrecharla fuertemente entre sus brazos, buscando en ese abrazo un consuelo que ella misma no podía encontrar. «Porque hay gente mala allá afuera, mi amor.
Gente que no quiere que sepamos la verdad, que no quiere que la expongamos. Respondió finalmente, su voz apenas un susurro que la niña, probablemente, no entendió por completo. Desde la trágica muerte de Carlos Manzo, las autoridades, en un intento por controlar la narrativa y apaciguar a la opinión pública, han insistido con vehemencia en mantener a la familia bajo una estricta protección, aunque esta parezca más un encierro. Omar García Harfuch, consciente de la explosividad del caso y de las implicaciones políticas, ordenó medidas especiales para protegerlos, incluyendo una vigilancia permanente, vehículos blindados para sus traslados y un equipo especializado de inteligencia dedicado a seguir cada movimiento sospechoso. Sin embargo, ni siquiera ese impresionante despliegue de seguridad lograba borrar el miedo que Grecia sentía cuando la noche caía implacable, trayendo consigo las sombras y los fantasmas de su pasado, de su presente y de un futuro incierto. Ella sabía que el verdadero peligro no era solo físico, sino que se cernía como una amenaza constante sobre la frágil verdad que intentaba proteger. En sus declaraciones más recientes, cargadas de una sinceridad abrumadora, Grecia Quiroz admitió públicamente que había llegado a considerar seriamente la posibilidad de abandonar el país, de huir lejos con sus hijos para buscar un rincón de paz. «No quiero ser la próxima en morir», dijo con una voz quebrada que reflejaba un dolor profundo y una fatiga inmensa, un eco de sus noches sin sueño. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de ella, una fuerza inextinguible, una lealtad férrea, que le impedía correr, que no la dejaba escapar de esta lucha. Era el recuerdo vívido de Carlos, de su sonrisa franca, de su promesa de que todo estaría bien, y que hoy resonaban en su memoria como una herida que nunca, jamás, termina de sanar. Una cicatriz imborrable. Las investigaciones, aunque oficialmente en curso, avanzan a un ritmo exasperantemente lento, empantanadas en un mar de burocracia y ocultamiento. Los nombres que aparecen de forma fugaz en los informes iniciales misteriosamente desaparecen en las versiones subsecuentes, borrados por manos invisibles que actúan desde las sombras del poder. Algunos testigos clave han sido silenciados de forma definitiva, mientras que otros simplemente se niegan a testificar, aterrorizados por las posibles represalias, envueltos en un miedo que paraliza hasta a los más valientes. Todo parece indicar, con una claridad inquietante, que el crimen de Carlos Manzo no fue un acto aislado ni un incidente fortuito, sino parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro y siniestro, y escalofriantemente planificado de lo que se creyó inicialmente. Y eso, precisamente, es lo que Grecia Quiroz teme más que a su propia muerte: la magnitud de la verdad que su esposo descubrió. Días después de su impactante entrevista, un vehículo desconocido fue avistado, circulando de forma sospechosa y reiterada en las cercanías del refugio donde se encontraba Grecia. Una señal inequívoca de que el peligro estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Los guardias de seguridad, con la alarma en el rostro, inmediatamente elevaron la alerta máxima, pero cuando salieron a verificar, el coche ya había desaparecido en la oscuridad de la noche, dejando solo el eco de una amenaza palpable. Fue entonces cuando Omar García Harfuch, el hombre encargado de su protección, la contactó directamente, su voz seria y cargada de una preocupación genuina. Le prometió, con una convicción que intentaba ser tranquilizadora, que no la dejaría sola. «Señora Quiroz, estamos siguiendo las pistas. Sabemos que lo que usted dijo es importante, pero necesito que se mantenga bajo perfil, por su seguridad y la de sus hijos», le aconsejó con firmeza. Ella asintió, aunque sabía en lo más profundo de su ser que era imposible esconderse completamente, pues la verdad ya estaba allá afuera, una llama que ella misma había encendido. Y eso la convertía, simultáneamente, en una voz necesaria para la justicia y en un blanco ineludible para aquellos que deseaban su silencio eterno. Las noches se han convertido en su peor tormento, el momento más difícil de su día. Grecia apenas puede conciliar el sueño. Sus ojos fijos en las sombras que se mueven sobre las paredes de la habitación prestada, su corazón latiendo a 1000 por hora cada vez que escucha el más mínimo ruido en el pasillo. Ha perdido peso de forma alarmante, su cabello se cae a mechones por el estrés constante y su rostro, antes sereno y lleno de vida, ahora refleja una mezcla agotadora de agotamiento extremo y un miedo visceral que la consume. Pero, a pesar de todo el sufrimiento, ella sigue afirmando, con una fortaleza admirable, que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. «Si me mantengo en silencio, su muerte habrá sido en vano», repite una y otra vez, casi como un mantra personal, una oración secular que le da propósito a su dolor.
Esa frase se ha convertido en su guía, en su razón de ser, una forma de convencerse a sí misma de que todo este sufrimiento, toda esta incertidumbre, tiene finalmente un propósito trascendental. Los residentes de Uruapan, el pueblo que Carlos Manzo juró proteger, también sienten el vacío desolador que su ausencia ha dejado, una herida abierta en el corazón de la comunidad. Él era un hombre amado por muchos, recordado como un líder valiente y carismático que luchó por su gente, pero también era temido por otros, por aquellos que sabían que se atrevió a confrontar intereses demasiado grandes, demasiado poderosos. Y a medida que los rumores crecen y se esparcen como la pólvora, el pueblo se encuentra dolorosamente dividido entre la tristeza profunda por su pérdida y una ira creciente que busca culpables, una sed de justicia que no puede ser acallada. La figura de Carlos Manzo se ha convertido en un símbolo, un mártir para algunos y un imprudente para otros, pero su legado, para bien o para mal, sigue vivo en las calles de Uruapan. Una de las amigas más cercanas de Grecia, una mujer que prefirió mantener su anonimato por razones obvias de seguridad, reveló un detalle escalofriante. Días antes del asesinato, Grecia le había confesado con una voz temblorosa pero decidida: «Tengo miedo, un miedo atroz, pero si algo le pasa a Carlos, yo voy a hablar. No me importa lo que me hagan después, la verdad debe saberse». Esa promesa, pronunciada en un momento de desesperación, se cumplió con una valentía inusitada, aunque ahora esa misma valentía inquebrantable podría costarle su propia vida, e incluso la de sus hijos. En medio del caos y la incertidumbre, Grecia ha recibido un apoyo invaluable de algunas organizaciones de derechos humanos y de grupos de mujeres que han vivido situaciones similares de violencia y amenazas. Ellas entienden perfectamente lo que significa ser silenciada, lo que implica vivir con el miedo constante y, aún así, tener que levantarse cada día para luchar, no solo por la justicia, sino por el futuro de sus hijos. El país entero la observa con una mezcla de admiración y morbo, de empatía y crítica, pero nadie, absolutamente nadie, puede ignorar su profundo e inabarcable dolor, su grito silencioso que resuena en cada rincón. En una de sus últimas apariciones públicas, Grecia se quebró en lágrimas inconsolables al recordar los últimos minutos compartidos con su esposo. Le pedí que no se fuera, le rogué, le dije que algo malo iba a pasar, que no debía salir de casa. Relató con la voz entrecortada, reviviendo el tormento de aquel día. Pero él me abrazó con fuerza y me dijo que no podía huir, que no se estaba escondiendo de nadie, que su deber era más grande que su miedo. Esa valentía inquebrantable, o quizás esa inocencia fatal, fue lo que lo condujo directamente a la muerte, a su encuentro con el destino cruel que lo esperaba. Cada vez que Grecia Quiroz relata esta historia, su voz se quiebra inevitablemente, pero detrás de cada lágrima derramada hay una fortaleza que crece, una determinación inquebrantable que la impulsa. Es la fuerza inconmensurable de una mujer que perdió al amor de su vida de la forma más brutal, pero que no ha perdido, ni por un instante, la capacidad de exigir justicia, de clamar por la verdad. Mi esposo no fue solo una víctima más, él fue un mensaje. Quisieron silenciarlo a él, y ahora quieren silenciarme a mí. Pero no voy a dejar que lo olviden. No voy a permitir que su memoria se desvanezca en la oscuridad, afirma con una resolución que estremece, un juramento que resuena en su alma. Sus palabras han llegado a los oídos del presidente del Congreso y han sido replicadas por la prensa internacional, transformando el caso de Carlos Manzo en mucho más que una tragedia local. Es un símbolo crudo y doloroso del miedo que se vive en muchas partes del país, donde la verdad tiene un precio incalculable y el silencio, a menudo, es la única forma de sobrevivir. Mientras tanto, Grecia Quiroz permanece recluida en su refugio seguro, observando a través de la ventana los rostros dormidos de sus hijos, su única razón para seguir luchando, para no rendirse jamás. A veces, cuando el viento sopla con fuerza y sacude las ramas de los árboles, ella cree escuchar la voz de Carlos, susurrándole al oído que todo, de alguna forma inexplicable, va a estar bien, que la justicia prevalecerá. Y aunque sabe perfectamente que es solo su mente jugando con sus recuerdos, un espejismo de su anhelo, a veces le responde en voz baja, con una promesa que la mantiene firme. Te lo prometo, mi amor, no me rendiré. Seguiré buscando la verdad, no importa el precio, no importa el miedo, no importa el tiempo. El país entero está expectante, esperando ver qué dirá después, porque si en su primer testimonio reveló el miedo que ambos experimentaron juntos,
Todos sospechan, con una certeza ineludible, que Grecia Quiroz aún guarda algo más. Algo que Carlos Manzo le confió antes de morir. La pieza clave de este sombrío misterio que podría cambiarlo todo. Si este relato ha resonado contigo y quieres seguir descubriendo los secretos que nadie se atreve a desvelar, suscríbete a Secretos de la Fama y únete a nuestra comunidad en esta incesante búsqueda de la verdad. La historia de Grecia Quiroz es la historia de muchos, un espejo de la realidad oculta que nos rodea. Su valentía es un